Parte 2, haciendo un muro falso de calabozo, edición ventana. En capítulos anteriores, este tutorial probablemente lo hagamos en dos partes, porque resulta que al colocar las placas sobre la pared me doy cuenta de que no la abarca por completo, de que me quede súper corta. Entonces la solución a esto, ¿cuál fue? Pues colocarle una ventana. Entonces, el tutorial de la ventana es otra cosa, la ventana la hice con otro material y me puse a improvisar mucho, En ese video solamente les voy a dejar cómo hice la pared y más o menos cómo se ve presentada, pero ya en el siguiente les explico a detalle qué pasó con la dichosa ventana que me hizo sufrir. No, una barbaridad. Primero escogí la ventana. Estos son los diseños que yo bajé de internet. Tú puedes dibujar la tuya o puedes descargarlos. Ahí como tú veas, la verdad es que yo tenía prisa, entonces yo me bajé los primeros que encontré y que me parecieron más bonitos. Lo siguiente es designar el espacio en el que va a ir esa ventana para ir viendo las dimensiones. Entonces, esta es la foto más o menos de la habitación. Sí, ya sé que es un desastre, pero no se fijen en eso. Simplemente dije, ahí es donde quiero la ventana y más o menos marqué de qué punto a qué punto llegaba y así fue como saqué las medidas. Para la siguiente parte vamos a utilizar Excel porque yo siento que es la manera más fácil de imprimir esto en tamaño póster. Entonces vamos a abrir la imagen y la vamos a recortar de ser necesario para que quede justita la imagen. Y ya que tengamos nuestra imagen bien recortada la vamos a escalar, simplemente vamos a buscar el tamaño y posición de la imagen en las propiedades de la imagen, vaya. Y en este caso, por ejemplo, como ejemplo, la voy a escalar a 150 centímetros. Y es que honestamente no recuerdo de qué tamaño la imprimí al final, pero vamos a suponer que de 150 centímetros. Una vez escalada simplemente la vamos a mandar a imprimir y te va a mandar a imprimir cientos de hojas. Bueno, no cientos, pero sí bastantes. Así que yo recomiendo que si ustedes saben usar Excel, que enumeren las hojas para que no les pase como a mí, que me viene un tremendo problema una vez que salieron todas las hojas. Y también les puedo recomendar que utilicen hojas de reuso, hojas que no vayan a ocupar para alguna otra cosa. O sea, de todas maneras no es importante que el dibujo se vea perfecto, es simplemente una guía, así que reciclemos. Y después de muchas entretenidas horas de diversión, les va a quedar algo como esto. Les dejo aquí una foto para que vean pues cómo quedó al final este rompecabezas. Con un cúter o un X-Acto y con mucho cuidado vamos a pasar la imagen que imprimimos al cartón y ya una vez marcada simplemente la vamos a recortar para que quede la forma de la ventana. Este paso de marcar lo van a hacer al menos 2 veces porque la placa tiene que quedar doble al menos. Después esas placas se van a pegar entre sí y ya que tengamos nuestras placas pegadas vamos a empezar con los volúmenes principales. Yo estoy utilizando periódico y lo voy a ir acomodando, haciendo rollito y pegando con cinta para que esta parte que es más alta tenga más volumen y ahorre un poquito más de material y no quede tan pesada. Para el siguiente paso vamos a utilizar engrudo. Tú puedes usar resistol, pero la verdad es que es mucho más económico y rinde más el engrudo y por eso yo usé este material. Lo que estoy haciendo ahorita es disolver harina en agua, así en frío, para después esto pasarlo a una olla. Con una taza de harina, si no me equivoco, salió como 1 litro de engrudo. O sea, en realidad es bastante rendidor. Pero depende de la consistencia que estés buscando, porque al final me di cuenta de que no conviene que el engrudo sea demasiado espeso. O sea, si es más líquido, rinde mucho más, es más cómodo de trabajar e incluso pega mejor. Después lo que voy a hacer es vertir esta mezcla que ya había hecho en agua fría en agua hirviendo e irle moviendo. Lo bueno de esto es que esa harina yo ya la iba a tirar porque desafortunadamente se le hicieron bichitos. Quizás se alcanzan a ver en el video, así que en realidad no se desperdició ningún alimento para la elaboración de este engrudo. En fin, van a batir hasta que quede la consistencia que ustedes consideren ya como que se vea como un poquito espeso, un poquito pegajoso. Y después de eso retiramos del fuego y dejamos enfriar. Lo siguiente que hice fue combinar este engrudo con pasta de papel. ¿Y cómo hice esta pasta de papel? Bueno, te explico rápidamente. Vas a tomar hojas que ya no utilices o que impresiones que hayan quedado mal, hojas que vayas a reciclar, papel que vayas a reciclar y lo vas a dejar remojando unas 24 horas. Depende también del tipo de papel, porque hay papel que se hace blandito más rápido y papel que necesita más tiempo. Lo vas a dejar remojando en agua con un chorrito de vinagre o de cloro para que no se le hagan bichos o que no se acerquen los mosquitos. Y después de haberlo dejado remojando, lo vamos a licuar y a pasar por un colador.
Ya que esté colada esta mezcla, que de hecho es una manera también de hacer hojas y demás, vamos a utilizar esta mezcla junto con el engrudo para crear una pastita para modelar. Mientras más finas sean las hojitas de papel que vayamos a reciclar, pues más finita va a quedar esta pasta. De hecho, por ejemplo, si utilizamos papel higiénico, esta pasta pues ya queda como una especie de masa, pero pues yo no lo uso porque no... La mayoría de la gente que hace este tipo de recetas utiliza el papel higiénico nuevo y a mí me parece que es un desperdicio considerando que se requieren muchísimos litros de agua para blanquear y producir y etcétera. Entonces yo prefiero que la pasta quede rugosa y ya después darle una terminación con otro material o lo que sea, que utilizar ese tipo de papeles que son súper finos. Y de hecho para este proyecto hasta le agregué cartón a la mezcla como para que quedaran unos grumitos un poquito más gruesos. Por eso es que quedó la mezcla cafecita, porque pues le trae cartón. Entonces yo sentí que iba a quedar mucho mejor porque le da esta onda como de piedra, ¿no? Como que más volúmenes. Y sí, la verdad sí me gustó. Si desean reforzar la mezcla que quede mucho más fuerte, pues sí pueden agregarle resistol. De todas maneras, yo al final, o sea, ya que coloqué toda la plasta encima, le coloqué 2 o 3 manos de resistol para que esto quedara mucho más firme y que lo absorbiera bien. Otro punto muy importante es que yo les recomendaría que le coloquen peso para que no se arque, porque yo lo dejé secando y perdió mucho la forma y después fue muy difícil volverlo a enderezar sin que se rompiera. O sea, entonces, por ejemplo, en este caso yo estoy colocando la mezcla en los 3 pilares digamos del centro. Entonces, como no estoy colocando ni hasta arriba ni hasta abajo, tal vez hubiera podido colocarle unas cajas, unos pesos para que en la parte en donde no tiene mezcla, por supuesto, pues para que no se levantara, o incluso sobre la mezcla ya después retocarlo, porque si no se van a meter en un problema. Es importante ponerle peso a esto para que se seque muy bien y no pierda la forma. Otro consejo que les puedo dar es que designen un espacio en donde esto se vaya a secar, porque la verdad es que luego uno no lo contempla. Yo pensaba que esto se iba a secar en, yo qué sé, 3 días, una semana, a lo mucho. Y yo esperaba y esto no se secaba y no se secaba. Al final no recuerdo cuánto tiempo se quedó así sobre el piso. Yo creo que meses, bueno, no meses, pero tal vez un mes. Sí fue mucho tiempo, sí tardó muchísimo tiempo en secarse al 100% porque tenía muchísima humedad. Entonces designen un espacio en casa en donde no le estorbe a nadie y donde no vayan a estar pasando, porque aparte yo lo pisé 2 veces y tuve que retocarlo 2 veces. Bueno, detalles. Piensen también en proteger su piso, aunque la verdad es que lo bueno del engrudo es que es un material muy noble y que a final de cuentas si se cae en el piso no pasa nada, se limpia y no va a haber mayor problema. Pero a la hora de la pintura, eso sí, es importante proteger el piso, porque si bien la pintura se quita, pues puede tardar un poquito más y dependiendo de cuánto se manche, pues puede ser más difícil de quitar. Sí se quita, pero pues puede ser latoso de limpiar. En fin, vamos a colocar toda la pasta de papel y sobre esa misma pasta vamos a empezar a modelar que los ladrillitos, que los detallitos, cualquier cosita que le quieran ir agregando a la ventana. En este caso yo le estuve marcando muy bien lo que eran las columnas que yo sentí que quería destacar. Es decir, todo el centro de la ventana tiene el doble de relieve que alrededor. Y otra cosa que puedes hacer para reforzarlo es que ya una vez que lo termines le des una capa de resistol con papel higiénico o papel de servilleta, etcétera. Bueno, tal vez 2 capas para que quede mejor, aunque la verdad yo no lo hice y yo siento que no fue necesario y que, o sea, que mejor saltes este paso, porque aparte no me gusta a mí, como ya les había comentado antes, el uso de estos materiales para este tipo de manualidades. Pero si a ti te da desconfianza que se vaya a desmoronar, que se vaya a caer, que esto, que el otro, pues puedes hacer eso, darle 2 capas y ya, con eso va a quedar mucho más resistente y lo va a contener.
Una vez que tenemos toda la ventana lista, la vamos a dejar secando muy bien en un espacio, como ya les dije, en el que no la vayamos a molestar. De hecho, normalmente yo recomiendo que este tipo de cosas las saquen al sol para que se sequen y tal. No lo hagan, no lo hagan. Mientras menos la puedan mover, mejor, porque se les va a partir y van a pasar un montón de catástrofes. A mí afortunadamente pues no me pasó porque no la moví mucho, pero sí hubo un par de momentos en los que se me ocurrió como cambiarla un poquito de lugar y como que dije, oh, se va a partir. No le pasó, pero casi. En fin, y ya que esté bien seca ya podemos comenzar a darle los detalles finales. Yo decidí primero pintarla con color negro de base y sobre eso utilizar grises, así como lo hice con el muro. Y les voy a contar uno de mis secretos favoritos para realizar este tipo de manualidades. Y es que a la mezcla de resistol le agrego un poquito de pintura porque, como ya les había dicho, vamos a darle 2 o 3 manos de resistol. Pero a veces pasa que como es un material transparente no sabemos por dónde ya pasamos o por dónde no hemos pasado. Así que lo que yo hago es que cada capa tiene un color diferente y así voy viendo en dónde le falta y en dónde hay que ponerle otra vez y tal. Además de que nos sirve muchísimo como una base de color para que ahorremos un montón de pintura. O sea, esta técnica a mí me ha ahorrado muchísima pintura y funciona así como un primer. Como ya les había comentado, esta ventana como que se arqueó, se pandeó por el problema de la humedad. Así que lo que hice es que como ya estaba seca y la iba a volver a humedecer con el resistol y con la pintura, le coloqué peso para que de esta manera se fuera enderezando. O sea, esa misma humedad de la pintura y del resistol iba a ayudar a que el material se volviera a volver blandito y así quedara derechita, o al menos tan derechita como fuera posible. Y la verdad es que funcionó. O sea, yo siento que sí la enderezó bastante. No quedó perfectamente plana, pero sí cambió muchísimo. Y bueno, una vez que estuvo seca, la pinté de la misma manera que pinté los muros, y de hecho la pinté junto con los muros. Yo recomiendo mucho hacer esto porque a veces pasa que pintamos primero una pieza y luego otra pieza y al final como que nos damos cuenta de que como que no encajan, como que se ven diferentes. Si pintamos todo al mismo tiempo se va a ver pues como de una manera más homogénea, y como que se va a ver como que pertenece al mismo muro y que no está todo parchado y raro. Pinten todo juntos si es posible para que les quede igual, que sean exactamente los mismos tonos, etcétera, etcétera. Y ya que esté pintado, nuevamente le vamos a dar 2 capas de resistol. Esto, bueno, sí, se lleva bastante resistol, pero al final vale la pena, queda bastante resistente y muy bonito, yo se los aseguro. De hecho, la ventana que hice quedó mucho más resistente y el material quedó mucho más duro que el muro de unicel. O sea, al muro, si tú le hundes el dedo, por ejemplo, pues sí, se queda marcado, se puede llegar a romper, etcétera, etcétera. Pero la ventana no, la ventana es súper fuerte. La verdad, estoy encantada con el resultado, aunque no sé si haría toda la pared con esa técnica porque es muy pesado. Y, o sea, en cuanto a peso y en cuanto a trabajo, ambas, es muy pesado. Para el montaje tanto de los muros como de la ventana, primero lo que hice fue despejar la pared tanto como fuera posible, porque pues esa habitación está llena de cosas, era imposible despejar la pared por completo. Pero bueno, quité esta repisa que después utilicé para digamos como el alféizar de la ventana. Y después de quitar esta repisa, lo que hice fue colocar los paneles en donde iban a ir para ver más o menos cómo los iba a acomodar, y qué agujeros tenía que hacer yo para fijarlos. Y es que yo opté por fijarlos con tornillos y con taquetes. Y aquí entre tú y yo, esta repisa la pinté con pintura, digamos, reciclada, no sé cómo decirle.
Y es que resulta que como la gente sabe a qué me dedico, me regalan muchos botecitos de pintura, pero de que traen 2 o 3 gotitas de pintura siempre. Así que si poquita verde, que si poquita azul. Entonces, ¿qué hago yo? Toda esa pintura la echo en este bote de pintura y queda ahí un tono como un café rojizo, que no te sé describir, pero pues es una manera muy efectiva y muy interesante de ahorrar pintura. Este bote me ha durado muchísimo y lo utilicé para pintar esta repisa y para pintar la puerta. Por supuesto que no es el mejor material ni la mejor pintura de la vida, y sí, se puede ir si no se cuida, o si lo tallas o si lo que sea, pero como yo ya les dije, este muro, o sea, el punto era la fantasía, no que quedara como de un material súper resistente. Y bueno, ya tiene así varios meses y se ve bastante bien, me gusta cómo se ve, así que si quieren intentarlo, yo lo recomiendo, la verdad lo recomiendo, porque de todas maneras esa pintura pues se iba a terminar tirando. Y ahí les dejo este tip. Como ya les había comentado, vamos a colocar cada panel en su lugar y vamos a marcar los huequitos para taladrar. Hay maneras de fijar estos paneles, o sea, no necesariamente tienen que hacerlo con tornillos y con taquetes, pero en mi caso era más sencillo que utilizar el adhesivo, porque el adhesivo se puede quedar pegado en la pared. Si ustedes quieren utilizar el adhesivo, es un adhesivo de contacto especial para unicel. Colocan una placa, una parte de adhesivo en la placa de unicel y otra parte de adhesivo en la pared. Dejan que se seque un poquito y después los pegan entre sí, presionando por unos segundos hasta que queda eso fijo. Pero yo creo que es más cómodo rellenar los huequitos que se vayan a quedar del taquete, de las perforaciones y demás, que limpiar todo el adhesivo de la pared. Depende del caso de cada quien. En fin, de todas maneras yo no utilicé muchos hoyitos, o sea, yo a cada panel le puse dos hoyos con sus respectivos tornillos, y el secreto aquí es ponerle una rondana, porque si ustedes no le ponen una rondana, eso se va a seguir y se va a hacer un hoyo, y no va a quedar fijo como ustedes quieren. Y lo mismo con la ventana. Sí, porque lo intenté poner sin rondana y fue una catástrofe. También pueden colocarle un poquito como de silicón caliente en el lugar en el que va a ir el hoyito, para que no se vaya a romper el panel y que les dé como más soporte. Pero bueno, si ustedes hacen este paso con cuidado y despacio, no van a tener ningún problema. Aquí, como les había comentado, es cuando me puse ya como a improvisar, a cortar paneles, y después hice una placa larga para colocarlo de ese lado. En fin, todo fue un poco de improvisación, por eso ustedes midan bien sus paneles y sus muros para que no les pase lo que a mí. De todas maneras, al final sí funcionó y sí quedó, aunque todavía me falta reparar un pedacito. También les quería comentar que resulta que esta ventana yo la iba a utilizar como pantalla verde. Y sí, eso es posible. O sea, de hecho lo probé y funcionó. ¿Qué pasó? Que en persona no me gustó cómo se veía. O sea, se veía horrible. Se veía horrible en persona. Se veía ahí como, pues, muy verde, ¿verdad? Así que les voy a dejar una foto de cómo se veía cuando le coloqué, digamos, el fondo en color verde. Y al final opté por dejar esta parte como del paisaje que se ve detrás. Simplemente pinté a esa campanita porque como que se veía un poco rara. Pero les quiero mostrar cómo quedaba, por si a alguien le interesa hacerlo de esta manera. La verdad es que sí funciona, tanto para hacer directos como para hacer videos. Pueden colocarlo como pantalla verde y poner un video detrás y queda muy bonito. Es una pena que no se quedara así, porque la verdad es que en video queda bastante bonito, el efecto es muy lindo, pero en persona pues sí, como que no me terminaba de convencer. Así que lo que yo hice fue, primero, le pegué luces a la ventana en la parte de atrás por todo alrededor, y después de las luces le pegué un papel que se llama papel coreano, que en realidad no es tal cual papel, es más como una telita muy delgadita, y queda como si tuviera una cortinita. Ese papel ayuda a que se extienda mejor la luz y que se vea como más bonito. Entonces ya así genera como una especie de efecto de portal o algo por el estilo. Pero pues los dejo con estas bonitas imágenes de cómo se hubiera visto si lo hubiera dejado como pantalla verde.
En fin, no les voy a preguntar cuál les gusta más porque evidentemente se ve más bonito en la cámara la pantalla verde. Igual me gustaría mucho conocer sus opiniones y sus dudas, así que déjenme cualquier cosa en comentarios. Y los dejo con las imágenes de cómo quedó, ahora sí, este precioso muro. Muchas gracias por ver este video, no olviden seguirme. Besos, besos.